Ejercicio sobre reglas de derivación. Considere las siguientes afirmaciones. Tenemos acá una lista de afirmaciones 1, 2, hasta la afirmación 8, todas ellas relacionadas con reglas de derivación. Vamos a determinar cuáles son todas las afirmaciones verdaderas. Y aquí están las opciones de respuesta. Por ejemplo, la opción A es, las afirmaciones verdaderas son 1, 2, 5. Hay 4 opciones de respuesta, A, B, C, D. Comencemos analizando la afirmación 1, que dice que la derivada respecto a x de pi a la 3 es 3 pi a la 2. Pi es una constante, es aproximadamente 3.14. Por tanto, pi a la 3 es una constante y la derivada de una constante es 0. Por tanto, la derivada de pi a la 3 no es 3 pi a la 2, sino que es 0. Esta afirmación es entonces falsa. La segunda afirmación dice que la derivada de f más g es la derivada de f más la derivada de g. De hecho, es una de las reglas de derivación. Esa afirmación es verdadera. La derivada de una suma es la suma de derivadas. También se cumple para resta. La derivada de una resta de funciones es la resta de derivadas. Continuemos con la afirmación 3. La derivada de f por g, de un producto de f por g, es f' por g'. Esta afirmación es falsa. Lo que se cumple es la llamada regla del producto, que dice que la derivada de f por g es igual a la primera función f por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. La afirmación 4 dice que la derivada de x a la 3 es 3x2. Eso es verdadero. Hace parte de la regla de la potencia que dice que la derivada respecto a x de x a la n, siendo n una constante, es igual a n x a la n menos 1. Se baja el exponente n y se le resta 1 al exponente. En este caso, el exponente n es 3, entonces la derivada de x a la 3 es 3 por x a la 2, se le resta 1 al exponente. Esta afirmación es verdadera. Analicemos la afirmación 5. La derivada respecto a x de 3 a la x es x 3 a la x menos 1. Aparentemente ahí se está aplicando la regla de la potencia que acabamos de explicar acá, donde la potencia sería x y se baja el x y se le resta 1 al exponente. Pero esa regla de la potencia solo se puede aplicar cuando el exponente n es constante. Aquí el exponente es x, es variable, vamos a derivar respecto a x. Esta de hecho es una función exponencial de la forma a la x, donde a es constante, y la derivada de una función exponencial, una función a la x, a elevado a la x, es la misma a la x por logaritmo natural de la base a. Entonces esta afirmación es falsa. Veamos la afirmación 6. Si f' de x es igual a g' de x para todo x en R, entonces las funciones f y g son iguales, f igual a g. Es decir, si dos funciones tienen la misma derivada, entonces ellas son iguales. Esa afirmación es falsa. Por ejemplo, tomemos f de x igual a x3 más 4 y g de x igual a x3 más 2. Estas dos funciones son diferentes, por supuesto. La derivada de f' de x es la derivada de x3 es 3x2. La derivada de 4 es 0, entonces la derivada de f es 3x2 simplemente. Y la derivada de g', también es 3x2. Entonces las derivadas son iguales, f' es igual a g', pero observemos que f no es igual a g. Analicemos la afirmación 7. La derivada de f sobre g de un cociente es igual a g por f' menos f por g' sobre g al cuadrado. La afirmación es verdadera. De hecho, esa es la regla del cociente para calcular la derivada de un cociente entre dos funciones. Finalmente, analicemos la afirmación 8. La derivada respecto a x de seno de x2 es coseno de x2. Es cierto que la derivada respecto a x de seno de x es igual a coseno de x. Pero seno de x2 no es lo mismo que seno de x. Seno de x2 tiene acá una función interna. Y la función externa sería
pues seno de x. Es decir, seno de x2 es una función compuesta. Y para derivar una función compuesta hay que aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena afirma que la derivada de f de g de x, siendo g la función interna y f la función externa, es igual a la derivada de f, es decir, la derivada de la externa, aplicada en la interna g, por la derivada de la interna, la derivada de g. Aplicando la regla de la cadena tenemos que la derivada respecto a x de seno de x cuadrado es igual a la derivada de la externa, la derivada del seno, que es coseno, aplicada en la interna x2, por la derivada de la interna, por la derivada de x2, que es 2x, lo cual da 2x coseno de x cuadrado. Esta afirmación 8 es entonces falsa. Observemos entonces que las afirmaciones verdaderas son la 2, la 4 y la 7. Por tanto, la respuesta correcta es la C.